Durante la parte 1 de este iceberg exploramos la inmoralidad bajo la cual, en pos del avance científico, se realizaron pruebas en incontables personas, seres humanos con vidas, familias, sueños, proyectos que se vieron truncados o directamente destruidos por el egoísmo y satisfacción de la curiosidad y necesidad de avance de unos pocos. Pero, a pesar de que lo que vimos ya es de por sí cruel e inmoral, lo que veremos hoy parece sacado de las peores pesadillas de las mentes más retorcidas. Ni siquiera las mentes más prodigiosas para el horror y lo pesadillesco han sido capaces de llegar a imaginar lo que los experimentos de esta segunda parte del iceberg de los experimentos cometidos contra seres humanos ocurriría en la vida real y está guardado en la parte más oscura de la historia de la ciencia. Bienvenidos al episodio número 24 de Testigos de lo Macabro. Yo soy Luis David Ortega y esta es la segunda parte, lo más profundo de lo que el iceberg de experimentos en seres humanos tiene para contarnos. Entramos a lo profundo del cuarto nivel del iceberg, en donde nos encontraremos experimentos en que el cuerpo es llevado al límite de manera totalmente deliberada esta vez. Dolor, enfermedades y exposición a sustancias peligrosas. Y el experimento que nos da la bienvenida al cuarto nivel del iceberg es el experimento de malaria de la prisión de Stateville. Realizado por el Departamento de Medicina en la década de los 40 en la Universidad de Chicago, el propósito del estudio era analizar los efectos de la malaria para probar los medicamentos usados por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los conejillos de India para este cruel experimento eran presos de la prisión de Stateville de Illinois. Pero, para poder entender el inhumano alcance de esta serie de pruebas en seres humanos, primero debemos tener en mente de qué se trata la malaria. La malaria se trata de una enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos contaminados, introduciendo al cuerpo un parásito conocido como protozoos. Este viaja a través de la sangre hasta el hígado, donde madura y se reproduce. Una vez incubado el parásito, es capaz de infectar los glóbulos rojos donde éste se multiplica. Los glóbulos rojos se explotan como si una espora del mismo parásito se tratase, infectando en un círculo vicioso más glóbulos rojos y perpetrando la expansión de este parásito por todo el sistema circulatorio. Los síntomas de esta enfermedad son heces con sangre, escalofríos, coma, convulsiones, fiebre, dolor de cabeza, ictericia, dolor muscular, náuseas, sudoración, vómitos y anemia. Y ahora, entendiendo el agente usado para el experimento, ¿qué fue lo que pasó? 441 presos ofrecieron sus servicios como voluntarios, ofreciéndoles tristes promesas de reducción de pena o cantidades indignantemente bajas, a cambio de sufrir una enfermedad tan destructiva para sus cuerpos. Y solo se eligieron presos internos que no tenían posibilidad de exposición previa a la malaria para poder minimizar una posible inmunidad. Cada prisionero fue expuesto a picaduras de 10 mosquitos infectados. También se reclutaron voluntarios para administrar los fármacos a analizar.
Cada 4 horas a los presos infectados se les administraban cápsulas de gel con los fármacos durante 6 días después de haberse infectado. Tras 8 días se realizaron observaciones y se extrajo sangre diariamente. Si aparecía fiebre, el voluntario en cuestión era hospitalizado y observado más de cerca. Los sujetos recibieron tratos humillantes como métodos de tratamiento. Se les tomaba la temperatura vía rectal. Si su temperatura superaba los 101 grados Fahrenheit, esto se hacía cada 30 minutos, teniendo observación constante durante 24 horas al día. Se hacían análisis de orina diario y se les acompañaba durante sus periodos en el sanitario para controlar y monitorear el volumen eyectado de orina. Se tomaba la presión arterial todos los días. Todas estas pruebas siendo frívolamente tomadas mientras los sujetos de prueba sufrían la variedad de dolorosos síntomas que les describí anteriormente. Uno de los mayores problemas éticos era el hecho de que el experimento utilizaba a presos como sujetos de prueba. Incluso se sabe que, aunque los presos eran voluntarios del estudio, se instaba a todos a participar. Al final del estudio, un preso habría muerto de un infarto tras sufrir varios episodios de extrema e incontrolable fiebre. Pero, si este experimento te resulta indignante por ser dirigido a personal convicto, espera a escuchar lo que el siguiente experimento le hizo a más presos en los Estados Unidos. Y es que los experimentos dermatológicos de la prisión de Holmesburg resultan aún más crueles. Durante las décadas de 1950 y 1960, la prisión de Holmesburg en Filadelfia realizó diversidad de experimentos en prisioneros y, para agregar insulto a la herida, se trató principalmente de hombres afroamericanos. En este caso, no se tomaron siquiera la molestia del consentimiento informado real. Es decir, se les pedía autorización, pero sin decirles realmente el alcance y el potencial riesgo de las pruebas a las que serían sometidos. Dirigidos por el dermatólogo Albert Kliman, el objetivo de las pruebas era aplicar diversas sustancias químicas para observar sus efectos en la piel humana. Incluso químicos auspiciados por patrocinadores que querían saber qué efectos tendrían sus productos, como cremas, desodorantes y químicos que hoy en día sabemos que no tienen efectos adversos sobre nuestras pieles y usamos en nuestras vidas cotidianas. Los convictos que sirvieron como sujetos de prueba fueron expuestos a esta serie de pruebas que atentaban contra su integridad por la mísera cantidad de $1 o $2. Rara vez se les informaba con claridad sobre la naturaleza o el peligro real de las sustancias administradas, como mencioné previamente, e incluso se los instaba a firmar responsivas, dando total autorización a cualquier tipo de prueba que se les deseara realizar por parte de los investigadores. Esto no solo les daba libre albedrío a los investigadores, sino que además sirvieron para posteriormente exentar a empresas participantes de cualquier responsabilidad por los obvios daños generados hacia estas personas. Los experimentos ayudaron a desarrollar y perfeccionar químicos que, hoy en día, son medicinas y tratamientos varios, con todo el dolor y pruebas erróneas y refinadas que eso conllevaba sobre los participantes. Algunas investigaciones
por mencionar un ejemplo, ayudaron al desarrollo de la tretinoína, un medicamento que actualmente se utiliza para tratar el acné y el melasma. Investigaciones sobre la pérdida de cabello, dermatitis y toxicología del dimetil sulfóxido y otros fármacos. En paralelo, Kligman actuó como intermediario para empresas como Johnson & Johnson y Dow Chemical Company, interesadas en evaluar la toxicidad de algunos de sus productos, usando a estos presidiarios como conejillos de India humanos. Lo más indignante de todo esto es el hecho de que mientras Kligman recibía grandes sumas de dinero por parte de estas empresas y patrocinadores, los prisioneros aceptaban aplicarse, ingerir o inhalar sustancias desconocidas por el $1 o $2 diarios que les mencionaba previamente. Y para que nos podamos hacer una idea del daño humano cometido a estas personas, déjenme darles una breve explicación, y es que químicos como las dioxinas utilizadas en los estudios no son cualquier cosa. Las dioxinas son químicos extremadamente tóxicos generados por procesos industriales. En los experimentos de Holmesburg, financiados por Dow Chemical, aplicaron TCDD, la cual no se trata de una simple dioxina, sino que se trataba de la variante más peligrosa conocida en la época gracias a estudios posteriores. Tanto fue así que esta dioxina estuvo también presente más adelante en el agente naranja. El agente naranja es un arma que se utilizaría posteriormente en Vietnam. Así de destructiva era. Los investigadores, al no ver efectos iniciales en las dosis aceptables del químico, aumentaron la dosis 450 veces más, causando graves lesiones en la piel. Hoy se sabe que el TCDD es altamente cancerígeno, altera enzimas, daña células y mitocondrias, afecta el sistema inmune y provoca acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo. Todo en nombre de los medicamentos y compuestos que hoy utilizamos para la dermatología moderna. En el penúltimo nivel del iceberg, que nos precede al infierno absoluto que podremos encontrar en aquellos experimentos que veremos en el sexto nivel, podemos encontrar las pruebas en que se movían programas tan secretos que, en muchos casos, ni siquiera las víctimas mismas sabían que fueron parte de un experimento. Y de esta forma es que ocurrió el caso de los experimentos de Edgewood u Operación Delirium. Una vez más, durante la época de la Guerra Fría se manejó un programa de investigación extremadamente secreto y clasificado, un lugar conocido como el Edgewood Arsenal. La premisa era simple: a miles de soldados se les expondría a químicos psicoactivos e incapacitantes diseñados para alterar la mente humana. Nuevamente, y como lo veíamos en la primera parte de este iceberg, el programa exploró sustancias como el LSD y el BZ, no para matar, sino para provocar alucinaciones, paranoia, delirio, distorsión del tiempo y derrumbes totales en la percepción de los individuos. Los participantes contaron que veían gente y animales que no estaban ahí. Aseguraban ver en carne propia cómo los objetos se transformaban en otros objetos en sus propias manos y escuchaban voces. Algunos relatan incluso cambiar de realidad, alucinaciones de situaciones alternas tan altamente vívidas
que se sentían totalmente reales. Algunos perdieron la capacidad de distinguir entre la imaginación y la realidad física durante días. Otros descubrieron ansiedad persistente, agresividad o alguna alteración psicológica persistente hasta incluso años después de que terminaran las pruebas. Algunos creían que inhalaban vapor de agua o que estaban probando equipo de protección, pero después se enteraron de que los habían medicado con compuestos potentes que alteran la mente. Aproximadamente 7.000 soldados fueron utilizados en estas pruebas. A menudo y, como ya vimos reiteradas veces en este iceberg, por desgracia, sin comprender completamente los riesgos o la naturaleza de las sustancias a las que estaban siendo expuestos. Unos creían que inhalaban vapor de agua, como ya lo mencioné, pero después se enterarían que lo que les daban eran cosas completamente distintas. Pero el LSD no fue el único agente al que se les expuso. Estos militares fueron sometidos a las pruebas con más de 50 sustancias químicas, incluidos agentes incapacitantes psicotrópicos, agentes nerviosos, irritantes y gases lacrimógenos de altísima potencia. Pero ¿cuál era la finalidad de semejantes pruebas? La investigación, dirigida por el doctor James Ketchum, buscaba desarrollar agentes incapacitantes para la guerra que pudieran incapacitar totalmente al enemigo sin matarlo para su posterior interrogatorio. Pero, en este nivel, además de experimentos que iban orientados hacia lo mental y lo psíquico, también podemos encontrar experimentos en aquellas épocas en que la radiación era un tema de estudio prácticamente nuevo, como fue el caso de los experimentos de la WASEC, cometidos entre las décadas de 1940 y 1970. La Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, o las WASEC por sus siglas en inglés, patrocinaron miles de experimentos de radiación, a menudo secretos, en seres humanos sin su consentimiento informado. Y otras agencias gubernamentales patrocinaron miles de experimentos de radiación. Estos estudios buscaban comprender los efectos de la radiación ionizante en el cuerpo humano para fines militares y de defensa civil, frecuentemente utilizando a poblaciones vulnerables, incluyendo pacientes hospitalizados, niños, presos y soldados. Y es que en reiteradas ocasiones hemos escuchado sobre historias en que el gobierno americano tiraba bombas, liberaba gases o simplemente esparcía inimaginables tipos de venenos sobre poblaciones rurales, reservas indias, zonas de poca densidad de población y otros lugares rezagados de las grandes ciudades para probar sus efectos. Es por eso que en este nivel del iceberg incluí diversos ejemplos al respecto. Experimentos como las inyecciones de plutonio a 18 personas, polonio a 5 y uranio a 6 para medir cómo se metabolizaban estos elementos radioactivos en el cuerpo. Experimentos como el de Cincinnati, donde radiólogos expusieron a unos 90 pacientes con cáncer avanzado a altas dosis de radiación corporal total para estudiar los efectos de una guerra nuclear. Niños en instituciones para discapacidad mental como la Fernald School en Massachusetts, que fueron alimentados con avena contaminada con hierro y calcio radiactivos en los años 40 y 50.
Y esto no solo ocurrió contra individuos específicos, sino también contra comunidades enteras. Durante esta etapa se realizaron cientos de liberaciones deliberadas de radiación, como la de el caso Green Run en Hanford en 1949. Esto para probar la efectividad de la dispersión radiactiva. Miles de soldados fueron expuestos a pruebas nucleares atmosféricas en Nevada y en algunos casos se forzó a prisioneros a someterse a irradiaciones voluntarias. Estos miles de abusos a los derechos humanos, usando la radiación como principal herramienta perpetradora y, con todo el dolor, enfermedades, mutaciones, muerte y desdicha que éstas conllevan, fue 100% planificado, auspiciado y ocultado durante décadas por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Para el nivel más profundo de este viaje se encuentran la guerra y la total deshumanización. Para este nivel se encuentran los experimentos en los que la muerte y el sufrimiento eran realmente parte del objetivo final. Las víctimas eran nada más que un recurso desechable, un número más en una estadística en la que queda el dilema moral en la mesa, la pregunta con la que nos podemos quedar. ¿El fin justifica los medios? ¿O eso es lo que seguramente pensaba la Alemania nazi durante la época de la experimentación nazi, que es lo que mora en el sexto nivel? Los experimentos nazis cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto, al igual que con los experimentos de la radiación, no se puede aislar un caso en específico porque hay tanto de dónde elegir que en este puesto del iceberg hay mucho que recalcar, como el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial médicos del partido realizaron crueles experimentos de hipotermia en el campo de Dachau para estudiar la supervivencia del personal militar. Bajo la dirección de Sigmund Rascher, prisioneros fueron sumergidos en agua helada o expuestos a bajas temperaturas para investigar métodos de reanimación y los efectos del frío extremo en el cuerpo, resultando obviamente en numerosas muertes por hipotermia y torturas de prisioneros de guerra del bando soviético y judíos. Pero, como extra a la crueldad, una vez derribados o muertos los prisioneros, se probaron en ellos métodos de reanimación brutales, como baños en agua caliente y forzar a las víctimas a tener relaciones sexuales para elevar de golpe su temperatura corporal drásticamente. Dachau fue testigo también de inhumanos ensayos médicos de altitud en 1942. Su objetivo principal era mejorar la supervivencia de los pilotos de la Luftwaffe, que debían eyectarse o realizar aterrizajes de emergencia a grandes alturas. Los prisioneros eran encerrados en cámaras de baja presión que simulaban las condiciones atmosféricas a altitudes de hasta 21.000 metros. Obviamente todas estas pruebas en contra de su voluntad y sin ningún tipo de protección o preparación previa. Los científicos buscaban determinar cuánto tiempo podía sobrevivir un ser humano sin oxígeno y los efectos de la descompresión rápida en el cuerpo humano. Obviamente, casi todas las víctimas murieron durante el proceso debido a la falta de oxígeno o embolias gaseosas, y los pocos que tenían la suerte de sobrevivir eran ejecutados para realizárseles autopsias y
estudiar los daños internos en el cerebro y otros órganos. Pero si lo hecho por Dachau parece enfermizo, en Auschwitz el doctor Josef Mengelev, quien, por su crueldad y cantidad de víctimas, fue apodado y es recordado por la historia como el ángel de la muerte, realizó atrocidades pseudocientíficas destinadas a demostrar la superioridad racial aria y perfeccionar la ingeniería genética. Mengelev tenía una extraña y enfermiza fijación hacia con los gemelos. Centenares de parejas de gemelos fueron sometidos a torturas brutales, inyecciones letales y disecciones, resultando en la muerte de la mayoría. Estos eran separados de sus familias inmediatamente nada más llegar a los campos. El retorcido objetivo de Mengelev era no solo entender la genética gemelar, sino en pos de aumentar la tasa de natalidad de su ansiada raza aria, poder producir gemelos artificialmente. Las pruebas incluían inyecciones de químicos en los ojos para intentar cambiar su color, transfusiones de sangre entre gemelos, infección forzada con enfermedades contagiosas para estudiar resistencia humana y cirugías innecesarias sin ningún tipo de justificación médica. Y, como parte de esta nombrada higiene racial entre comillas perpetrada por el partido, se realizaron también los llamados experimentos de esterilización, eliminando la capacidad reproductiva de quienes los alemanes consideraban indeseables o inferiores, eliminando la capacidad reproductiva para siempre. Las víctimas sufrían dolores intensos, peritonitis, hemorragias y, en muchos casos, evidentemente la muerte también. Se estima que experimentó con unas 700 mujeres judías y gitanas este tipo de métodos de esterilización forzada. Se realizaron esterilizaciones también con rayos X, causando necrosis y quemaduras gravísimas, y, no conformes con esto, se les realizaba una castración quirúrgica forzada para extirpar los órganos y analizar la efectividad de la radiación. Pero si Mengelev y sus experimentos cometidos en Alemania te suenan inhumanos, espera a escuchar de lo que fue capaz Japón. Y es que en sus experimentos sobrepasaron lo inhumano para directamente crear un infierno en la Tierra durante los años de 1932 a 1945 con la infame Unidad 731. La Unidad 731 se trata de un tema tan turbio, tan cruel, tan bien documentado y tan extenso que incluso podría dar para un episodio de podcast completo o todo un iceberg por sí mismo. Pero vamos por el principio, y es que para entender la historia de la Unidad o Escuadrón 731 de Japón, primero debemos conocer a la enferma mente principal detrás de toda esta historia, Shiro Ishii. Shiro fue un médico y microbiólogo japonés especializado en bacteriología y medicina preventiva. Destacó dentro del ejército imperial japonés por su inteligencia, ambición y habilidad para impulsar proyectos científicos militares. Con el tiempo llegó a ser teniente general y defendió el uso de armas biológicas como una forma de fortalecer el poder militar de Japón. Ahora,
el cómo avanzó en sus descubrimientos e impulsó su carrera como bacteriólogo militar, descubriendo el poderío que tiene el armamento bacteriológico, es donde entra el infernal Escuadrón 731. Ishii fue responsable de la creación y administración de un programa de investigación de armas biológicas y químicas, bajo el cual se crearon una serie de centros de investigación que utilizaban para sus experimentos a gran escala a seres humanos. Se estima que entre 1936 y 1945 los decesos directos causados por el Escuadrón 731 fueron alrededor de unas 200.000 personas, pero indirectamente pudieron haber llegado a las 580.000 si se contabilizan las muertes por las diferentes epidemias que provocaron y liberaron a la sociedad japonesa y china. Y esta es la razón por la que la unidad 731 queda en lo más bajo del iceberg, ya que no solo se trata de los experimentos realizados, los cuales relataré en breve, y que además son los más crueles del iceberg, sino que literalmente Ishii, directa e indirectamente, se trata de un consagrado genocida de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Pero ahora vamos con lo importante para el iceberg: los experimentos. ¿Qué se hacía en esta unidad? La rutina consistía en infectar a prisioneros de guerra, generalmente chinos o europeos, con virus letales, para luego abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos. Esto cumplía dos objetivos: observar cuál era el máximo umbral del dolor humano sin anestesia soportable antes de sucumbir, y, obviamente, el cómo estos patógenos afectaban la biología humana. Los enfermaban de sífilis, gonorrea, lepra, cólera, disenteria, antrax, tifus y cualquier enfermedad vírica o bacteriana que se te pueda ocurrir. Luego, estudiaban y registraban sus reacciones y cuerpos con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva. Todo se realizaba con vida para evitar efectos de putrefacción que mermara resultados en los experimentos. Se retiraban órganos internos como entrenamiento hacia doctores practicantes. Se recolocaban. Todo, les recuerdo una vez más, sin la intervención de anestesia o, al menos, la previa ejecución de las víctimas. Se amputaban con el mismo fin partes sanas. Se experimentó sobre la gangrena, realizando curaciones mal hechas a propósito, dejándolas a la putrefacción de forma deliberada. Se inyectaban a los cuerpos con todo tipo de sustancias para ver cómo reaccionaba este mismo. Y no me refiero a sustancias químicas como medicamentos, enfermedades, etc., sino que cuando digo todo, es literalmente todo tipo de sustancias. Sustancias tan variopintas y aterradoras como orina de caballo en mujeres embarazadas, semen de multitud de animales con la finalidad de estudiar qué pasaría si se intenta la cruza genética de especies. Se usaron sujetos de prueba humanos para verificar la calidad de todo tipo de armamento de manufactura japonesa. Se amarraba a personas a postes para probar la efectividad de granadas, rifles, bombas, lanzallamas y todo tipo de armas de fuego. Se realizaron pruebas de resistencia corporal,
calor, frío, enterramiento en vida. ¿Qué tanto podía sobrevivir un humano bajo según qué condiciones? Básicamente, cualquier duda que un investigador pudiera tener, desde la más mínima y en apariencia obvia o hasta tonta, era probada en algún ser humano. La crueldad disfrazada de ciencia y documentación tuvo rienda suelta a la imaginación del personal del escuadrón durante más de 12 años. Y con miles y miles y miles de sujetos humanos que pasaron a ser reducidos a simples objetos. Tanto es así que la manera en que los investigadores llamaban a los sujetos de prueba fue Maruta, cuya traducción del japonés significa troncos o leños.